proyecto se llama 3DFE y es un videojuego educativo para niños y niñas de 8 a 12 años para explicarles lo que es la depresión y cuáles son sus principales síntomas. Yo soy Kim Martínez, soy ayudante doctor en la Universidad de Burgos en el grado de videojuegos y este proyecto fue mi tesis doctoral, para el que recibí una beca predoctoral del Ministerio para realizarlo. Este proyecto se llama 3DFE y es un videojuego que va a estar disponible para realidad virtual y para PC y va a servir para que niñas y niños de 8 a 12 años aprendan lo que es la depresión, empezando desde un punto que queremos evitar que sientan cualquier prejuicio y que entiendan que es una enfermedad que cualquier persona puede sufrir. Van a aprender cuáles son los principales síntomas, a entender cómo se sienten las personas que están afectadas por ello y sobre todo que entiendan que si en algún momento se sienten así, que lo importante es que pidan ayuda. Lo que pasa ahora es que no existen cursos o no se mete dentro del colegio estos contenidos. Así que pensé en desarrollar este videojuego como una herramienta que que sirviera de inicio para que los niños pudieran aprender de una forma que se divierten. Para ello he tenido que investigar sobre cómo se puede enseñar a los niños a través de los videojuegos, también cuáles son estos conocimientos básicos que deberían saber, y a partir de ello he tenido que crear un diseño que cree una historia que se centra en un niño de 9 años que se llama Dante y que tiene depresión por unas cosas que le han pasado en su familia. Y lo que van a hacer los niños es acompañarle en un día de su vida para ver esas complicaciones que tiene, cómo se siente, se muestran algunos problemas como la falta de autoestima, que no se puede concentrar, problemas para dormir. Además, lo que aporta la versión en realidad virtual es que en la de PC va a ser en tercera persona y lo manejan a través de los escenarios. En realidad virtual son ellos mismos, lo ven todo en primera persona. Van a sentir hasta un ataque de ansiedad que le puede dar al niño, eso lo van a ver, los personajes se dirigen a ellos directamente y aquí sobre todo lo que se busca es fomentar esa empatía, que entiendan los sentimientos que puede tener un niño con depresión. El desarrollo de este proyecto al final pasa desde un documento de diseño en el que creo todas las partes de la narrativa, cómo se mezcla con la mecánica, eso hay que pasarlo al desarrollo. En primer lugar, se tienen que hacer todos los modelados 3D, tanto de los personajes, los escenarios que hay, los objetos. Y una vez que ya tenemos todo eso, lo pasamos al motor de videojuegos Unreal y lleva ahí un proceso de programación en todas las fases, desde que empieza el día, lo va siguiendo, también los minijuegos cada uno tiene una programación diferente y con eso se van poniendo un poco las mecánicas con los diálogos hasta completarlo en un proceso bastante complicado. Este videojuego va a estar disponible en Steam para descarga gratuita. Se va a intentar llevarlo a un colegio, vamos a intentar ver cuáles son los resultados de aprendizaje de los síntomas depresivos y más allá se le intentará dar toda la difusión a través de los medios para que creo que por lo menos profesores o colegios deberían conocerlo como una actividad en la que pueden implementar un taller en las clases. Este proyecto 3DFE demuestra que los videojuegos pueden ser unas buenas herramientas educativas y sobre todo para estos temas psicológicos y sociológicos que muchas veces no sabemos cómo abordar y se pueden utilizar muy bien con infancia y con la adolescencia porque son etapas fundamentales.